que mantengan sus Biblias abiertas o el dispositivo que usen para tener en nuestra mente, en nuestro corazón y ante nuestra vista el texto que vamos a estar hablando. Dios ha sido bueno y me ha estado hablando a través de los milagros de Jesús, ligándolos, relacionándolo con la vida de oración. Y en todos estos milagros siempre hay una oración involucrada, y la idea es pescar los principios, pescar lo que el Señor nos quiere enseñar y por supuesto aplicarlo a nuestras propias vidas, porque siempre debemos de tener en mente, bueno, ese milagro ocurrió hace casi 2000 años. ¿Qué tiene que ver conmigo hoy, en el 2022? ¿Qué aplicación tiene? ¿Qué cosas puedo yo tomar para mi propia vida? Y debemos recordar lo que nos enseña el Evangelio, y yo esto lo puse en la introducción. La Biblia nos dice que al entrar el pecado en la humanidad, sabemos que en Génesis 3 se menciona este terrible evento, dice que se rompió primeramente la relación que el hombre tenía con Dios. Acuérdense la oración. La oración es comunicación con Dios, es comunión con Dios. Aquí se rompe esa comunión con Dios que el hombre tenía con Él, pero también hubieron otras consecuencias. Y yo el otro día estaba sacando como 12, pero posiblemente hay más consecuencias. Pero de esas que puedo mencionar son las siguientes: la incapacidad del hombre de buscar a Dios. Isaías nos lo dice en uno de sus capítulos, ¿verdad? No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. El hombre por sí mismo, por sus propias fuerzas, no puede buscar a Dios. El hombre busca una religión, el hombre busca algo inventado por él mismo para tratar de complacer a una divinidad que no conoce. La Biblia nos enseña que es Dios el que toma la iniciativa para entrar en una comunión con el hombre. Vemos aquí también que hay idolatría. La idolatría significa adorar a lo creado, poner en el lugar de Dios cualquier cosa creada, no importa si es buena o es mala, cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios ya es idolatría, y tenemos que pensar también en ello. Hubieron maldiciones y muerte, no nada más sobre la creación, sino sobre la humanidad misma. El propósito del Mesías, el propósito de Jesucristo fue venir a este mundo, restablecer esta comunión, esta relación, como destruyendo al pecado y a la muerte por medio de su propia muerte. Nada más liguen lo siguiente: cada milagro que llevó a cabo Jesús lo relaciona con su propia muerte, con su propio sacrificio a favor de nosotros. Así que con el pecado entraron enfermedades. No es el propósito de Dios ni la voluntad de Dios que tú te enfermes, ni que yo me enferme. Es porque vivimos en un mundo caído, en un mundo roto. Tampoco era el propósito de Dios que hubiera muerte. Desgraciadamente, semana a semana nos enteramos que murió alguien conocido, alguien compañero, alguien familiar, alguien partió. Y esto no estaba dentro de los propósitos de Dios. Y dice, por ejemplo, Keller, que mientras más avanza nuestra vida en años, más van a ser las noticias de personas que se nos adelantan, de personas que parten. Y esto es como un recordatorio de las consecuencias del pecado, pero al mismo tiempo esto nos debe de llevar a la esperanza que tenemos en Jesucristo.
a decirle al Señor, por favor, Señor, ven, ya ven. El Espíritu dice, ven, y la esposa, o sea, la iglesia, dice, ven. Sí, Señor, ven, ya, ven. Por eso, y pensando específicamente en este milagro de un sordo que tenía dificultad, fíjense bien, es interesante que no dice la Biblia que era mudo, dice que tenía dificultad para hablar. Y normalmente una persona que tiene problemas de sordera, no estoy hablando de medio oír, estoy hablando de que no oye nada, está sordo. Esto está ligado con el habla. Una persona completamente sorda va a tener problemas para hablar, para comunicarse, no se le va a entender. ¿Por qué? Porque la persona no se oye. O sea, puede estar pensando que dice algo, pero no está conectado, no están conectados estos sentidos. Entonces, relacionándolo con la oración, vemos es el siguiente tema: orando, venciendo la comunicación rota con Dios. La comunicación de este hombre estaba rota. La comunicación del hombre con Dios está rota. La realidad de este hombre sordo para oír y incapacitado para hablar está relacionado con la incapacidad del hombre para comunicarse con el Señor. Y Dios es bueno. A mí me gusta el número 3, siempre me da 3 pensamientos. 3 pensamientos en el texto, a veces me da 2, a veces me da 4, pero normalmente ustedes se dan cuenta, me da 3. Y bueno, vamos a ver el primer pensamiento de este milagro relacionado con la oración. Número 1, la condición triste y desesperante del hombre. Al igual que el paralítico, este hombre necesitó de ayuda para poder comunicar lo que quería, la situación que estaba viviendo. Vean lo que dice Marcos capítulo 7, versículos 31 y 32. Jesús salió de Tiro y subió a Sidón, antes de regresar al mar de Galilea, a la región de las 10 ciudades. Le trajeron a un hombre, aparentemente o eran familiares o eran amigos, para poderle expresar a Jesús su necesidad. Este hombre no se daba a entender, este hombre no podía comunicar lo que necesitaba, tampoco podía oír alguna palabra de ánimo. Así que le tuvieron que traer ante Jesús y la gente le suplicó a Jesús que pusiera sus manos sobre el hombre para sanarlo. La enfermedad y la triste condición de este hombre refleja nuestra triste y desesperante situación. ¿Por qué digo desesperante? Porque pensemos en lo siguiente, yo ya tiene más de 60 años por ahí que empecé y terminé mi educación primaria en Elementary School, y allá en México la escuela primaria uno entra desde los 6 años, y yo recuerdo que era raro, pero tuve un compañero que usaba un aparatito, y este compañero, para hablar, imagínense un niño de 7, 8 años tratando de comunicar lo que él quería. Nos teníamos que parar y gracias a Dios éramos más o menos educados porque no nos reíamos. Pero este muchacho se desesperaba por que le entendiéramos. Él hablaba y decíamos, ¿qué dijiste? A ver, repítelo. Y yo veía que, y todavía me acuerdo de esas imágenes de niño, él gritando y desesperado, tratando de que le entendiéramos.
¿Qué decir de los tartamudos? ¿Qué decir de las personas que tartamudean al hablar? Yo he conocido amigos y personas tartamudas que ellos mismos saben que tienen un problema. Y ellos mismos se ponen nerviosos y estresados de poder tratar de comunicar algo. Y mientras más estresados están, más tartamudean. Y es una situación muchas veces desesperante. Ahora, si ustedes ven los nombres de las ciudades, el Señor Jesucristo sigue en territorio gentil. Tiro y Sidón están en Siria, en la parte norte de Galilea, y Jesús se sigue moviendo en esa área, seguramente cuidándose y protegiéndose de las amenazas que habían en Judea y en Galilea de quererlo perjudicar, de quererlo dañar, de quererlo matar. Así que Jesús se retira y se mueve en territorio gentil. Y ya lo decíamos el otro día, el Señor Jesucristo no cerró sus bendiciones y su generosidad ante los gentiles, los probó como a la mujer gentil, la mujer que estaba pidiendo por su hija, y que el Señor le dijo, no es bueno darle el pan de los hijos a los perrillos. Y la mujer capta, y recuerdan ustedes que hace unas semanas vimos ese milagro. Aquí estamos hablando también posiblemente de un hombre gentil. El Señor se movía en esa área que eran Decápolis, eran un compuesto de 10 ciudades. Y le trajeron este hombre y el Señor atendió esta necesidad. Qué triste, yo a veces he escuchado con tristeza y con frustración que uno le dice a una persona, oye, haz una oración, o vamos a comunicarnos con Dios, haz una oración. Y muchas veces he escuchado a personas decir, mejor usted, mejor tú. Yo no sé hablar. ¿Cómo que no sabes hablar? Si hablas, no estás mudo. Pero no sé si Dios me oirá. Entonces hay un conflicto triste y desesperante en los hombres. Estoy hablando hombres, mujeres en general, para comunicarse con Dios. Hay personas o en un momento dado que creen que por balbucear o por repetir palabras Dios lo va a oír. Y Jesús le dijo a sus discípulos cuando enseñó en el Sermón del Monte, cuando oren a su Padre Dios y creyendo que Él, pidiéndole perdón y perdonando a los que les han ofendido, pero oren y díganle Padre. Él es Padre. Él es una persona que les ama. Y es una persona que ama, que está completamente interesada en tener una relación contigo. O como en la película de la cabaña, ¿no? Que dice que el afecto de Dios está puesto en ti. O sea, Dios tiene un gran afecto por ti y por mí. Y Él desea y Él anhela tener una comunión, un compañerismo con nosotros. Desgraciadamente, el hombre está incapacitado. O le aburre, o le da miedo, o le da vergüenza, o le frustra, o le cohíbe, o muchas cosas que parecemos mudos ante Dios. O tratamos de hablar y decimos, no, ha de escuchar horrible el Señor mi voz. No me ha de entender el Señor. Y es la misma palabra que Dios le dice a Moisés. Porque Dios le dice a Moisés en Éxodo 4, ve y dile a mi pueblo que el Señor ha escuchado su clamor y que los voy a liberar. Y Moisés dice, Señor,
no de ahorita, sino de siempre, he sido una persona torpe de lengua. Soy torpe para hablar, no me doy a entender. Y Dios le dice, ¿y quién hizo la boca? ¿Y quién hizo la lengua? ¿Y quién hizo al que habla y al que no habla? Yo, el Señor, yo tengo poder para restaurar cualquier impedimento que tengas para comunicarte. Qué maravilloso es cuando tú y yo aprendemos eso, y no solamente lo aprendemos, lo practicamos, que de repente decimos, tengo la seguridad de que me oyó. Hablo todo enredado, hablo todo mezclado, empiezo en español, sigo en inglés, después paso del inglés al español, y lo maravilloso es que Dios me entiende. Una vez yo me acuerdo de Joel, me acuerdo del esposo de Joera, que ya está disfrutando de la presencia del Señor. Nos reunimos para orar, y yo bien preocupado, digo, Joel, voy a orar en inglés. Yo dije, voy a practicar mi inglés, ¿no? Con Joel, para que Joel me entienda lo que oro. Y él me decía, yo no te voy a oír. Si vas a orar, es con él. No te preocupes si te entiendo o no. Lo importante es que él te entienda. ¿Sí es cierto? No me importa si habla chino, coreano, inglés, español. Yo voy a orar a él. Si los demás me entienden o no me entienden, ese no es problema. Pero la triste condición del hombre, la desesperada condición del hombre, como este hombre, es que no hablamos claramente o no nos comunicamos adecuadamente con Dios. Este hombre, repito, tuvo necesidad de que otros lo llevaran ante Dios y de que otros pidieran por él ante Dios. Y yo pienso, yo me imagino que una persona con problemas para comunicarse llega un momento en que mejor guarda silencio. O como una persona que le dio un stroke, él usaba un pizarrón para escribir y que le pudieran entender sus hijos u otras personas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablaba muy feo y no se le entendía. Entonces él ponía en un pizarrón las palabras que él quería que le entendieran. Así es nuestra comunicación, y así cuando no conocemos a Dios, así es nuestra relación con Dios. Muchas veces hasta decimos, ni me pidas orar porque no tiene sentido, creo que Dios no me va a escuchar. Cuando Dios dice, sí quiero, sí quiero. Y algo hermoso es que Dios tiene tiempo, no nada más para los judíos, sino para este gentil que tiene este problema, para esta persona que toda su vida se pasó con esta frustración de no poder oír nada y no poder comunicar claramente nada. Esto nos lleva, recuerden, estamos en Marcos capítulo 7, 31 al 37. Esto nos lleva al segundo pensamiento. El segundo pensamiento es la intervención de Jesús para recrear lo roto. Este hombre, viviendo en un mundo roto, vivía él roto. No nada más en su condición delante de Dios, sino en su situación física. Va ante Jesús y Jesús tiene tiempo para él. Y tiene tiempo, y escogí la palabra recrear, porque si en este mundo caído nacemos rotos, el propósito del Señor al morir y pagar por nosotros es recrearnos para que ya no estemos rotos. Qué hermoso, qué maravilloso es Dios al hacer esto en nuestras vidas. Ahora, pero el Señor hace algo bien raro. Los hombres le dicen, ponle las manos.
para que sea sanado. Jesús hace otra cosa totalmente diferente. Y esto nos lleva a decir que no le podemos imponer a Dios lo que Él tiene que hacer. Él va a hacer lo que Él quiera. A veces, aunque no entendamos lo que Él haga. Vean lo que dice versículos 33 y 34. Jesús lo llevó aparte de la multitud. Ya para empezar, lo aisló, lo agarró y se lo llevó a él aparte. Al parecer, habían algunos otros discípulos, parece que Pedro andaba de metiche por allí, y no se apartó, sino que él vio todo y escuchó todo, y gracias a Dios que no se lo perdió, porque le pudo contar a Marcos lo que ahora tenemos en el Evangelio. Dice, Jesús lo llevó aparte de la multitud para poder estar a solas con él. Esto me habla de la compasión de Jesús. ¿Sabes qué? Toda tu vida has estado avergonzado. Toda tu vida has batallado con tus problemas. Mira, ven, vámonos a mi consultorio aparte, ¿no? Y gracias a Dios que los doctores tienen algo aparte, ¿no? Hay veces que hay un montón de cortinas y un montón de compartimientos donde hay una lista de pacientes esperando la consulta, pero hay algo aparte donde Él te puede ver. Y dice, metió sus dedos en los oídos del hombre. Después escupió sobre sus propios dedos y tocó con sus dedos y su saliva la lengua del hombre, es decir, donde estaba el problema. El problema estaba en sus oídos, estaba en su lengua, de que no podía hablar, y dice, y mirando al cielo, esto nos habla de que oró, y mirando al cielo, suspiró. En el hebreo, en el griego, se usa la misma palabra de Romanos 8, donde dice la creación gime, y donde también dice que el Espíritu Santo gime ser liberado. Y dice la Biblia que Jesús, identificándose con la enfermedad, con la necesidad, con lo roto de ese hombre, dice, gimió de desesperanza, de angustia y todo, pero a diferencia de un gemir, corrijo, de desesperanza, él dijo, efatá, que en arameo significa, y gracias a Dios Marcos pone la traducción, ábranse. ¿Qué se abran? Se abran los oídos, se abra la boca, la lengua, pero yo creo que Jesús va más allá. Que todo lo roto que estás cargando sea liberado. Otra palabra dice, sea desatado. Estaba aprisionado, estaba preso. Los oídos estaban presos y no podían oír. La lengua estaba presa y se trababa y no podía hablar, no podía comunicarse. Pero la vida de este hombre, su alma, su ser, su espíritu, estaba preso. Y Jesús, relacionando Romanos 8, de que la creación gime por ser liberada de lo roto, que el espíritu mismo gime, dice, ora gimiendo por nosotros. Ahora, el espíritu necesita gemir para... Él es Dios. ¿Por qué gime? Por nosotros, por nuestra condición. En otras palabras, Jesús está diciendo, me identifico con tu dolor. Ahora, si Jesús hubiera dicho, pero vean lo hermoso de nuestro Señor y su empatía y su amor. Si el Señor le hubiera dicho,
empieza a oír. El hombre hubiera dicho, acuérdense, no oye. Entonces Jesús hace algo mímico, algo gráfico. Dice que mete sus 2 dedos. Entonces el hombre dice, oh, está metiendo sus dedos. En otras ocasiones nada más decía, sé sano, sé sanado. Aquí Jesús dice, voy a tocarte donde está el problema. Y mete sus dedos y el hombre, qué raro. Y tal vez algunos otros están diciendo, es un mago, está haciendo magia. Porque a veces habían personas que se dedicaban a eso. Y Jesús dice, miren, les voy a decir lo que yo quiero hacer. Mete sus dedos y de repente escupe. Ahora, yo quiero desengañar y quiero aclarar que el poder sanador de Jesús no estaba en meter los dedos. Es una acción simbólica del problema de este hombre. Aunque en la antigüedad y todavía en la actualidad muchos pensamos que la saliva tiene un poder curativo. Y si tiene poder curativo, porque nos cortamos y inmediatamente ¿qué hacemos? Nos ponemos salivita. Nadie nos lo dijo, nada más le ponemos ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera cierra la herida. Y Jesús dice, bueno, ustedes piensan que la saliva es mágica o es poder curativo. Ok, escupe. Y toca específicamente la lengua de este hombre. Ahora, para los rabinos, y creo que para muchos, la saliva es como un insulto, el escupir. Yo recuerdo también en la primaria, un amigo le encantaba escupir. Y una vez se le ocurre escupirme a mí. Y yo exploté y me le fui. Y mientras yo más le iba, él me seguía escupiendo. Y yo me le fui, lo golpeé y él muerto de la risa, escupiéndome. Yo dije, ¿qué te enseñaron en tu casa, no? Y todo ello. Para los rabinos era antihigiénico, era sucio, era impuro la saliva. Y Jesús dice, miren, a mí nada me contamina. Yo soy el que limpia. Yo soy el que purifica. Mi saliva, miren, es algo simbólico de mi poder. ¿Su poder en qué estaba? En que Él es Dios. Y en que Él voltea hacia el cielo. Y sintiendo el dolor de este hombre, dice que gime. Aquí dice suspira. Pero él gime, y acuérdense que en la oración el Espíritu Santo ora con gemidos. Él gime y dice efatá, y diciendo, sé abierto, sé liberado. Esto me enseña muchas cosas en cuanto a la oración. Me enseña de que Jesús quiere tener una relación personal conmigo, como diciendo, vente aparte, quiero que estés conmigo. Que no te preocupen las multitudes, que no te avergüencen las multitudes, tú ven conmigo. Y yo tengo poder para restaurar y sanar lo roto en ti. Pero también tengo el poder para liberar aquello que te está impidiendo, aquello que te tiene atado y que te impide tener una relación conmigo. Acuérdense, no hay uno bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Él nos tiene que buscar a nosotros y decir, efatá. Sé libre, sé abierto, sé desatado, sé liberado. El Señor recrea. Acuérdense, la creación gime por liberación.
nuestro ser gime por liberación. Yo, yo estaba conmovido, porque a las 11:30 de la noche, la hermana Tere quería que oráramos y quería que estuviéramos ahí. Y ella ahí, yo pensé que nada más era con Blanca que íbamos a orar, pues de repente me pasa el video y me pasa la hermana Tere. Dije, wow, nunca había orado con la hermana Tere tan tarde. Pero me conmovió. Dije, Dios mío, Señor, ¿qué tantas cosas tenemos que pasar en esta vida? ¿Qué caídas, qué accidentes, qué hospitalizaciones, qué más quebrantos vamos a pasar antes de que tú cumplas tu promesa con nosotros? Yo comentaba el otro día, Esther, que me hubiera encantado acompañarles en Juárez para orar por ti allá en el hospital. Y sí, gracias a Dios, Dios es Dios de larga distancia también, y desde aquí podíamos orar por ti y por Toño, sabiendo que Dios también estaba en Juárez, en esa clínica, manifestándose. Pero esto me habla de que al gemir, el Dios creador de todas las cosas, Él dice, un bendito día, yo voy a entregar mi vida. Un bendito día, yo voy a morir en una cruz. Un bendito día, yo voy a entregar y a enfrentarme a la enfermedad y a la muerte para que tú seas recreado, para que tú seas sanado, para que tú seas limpiado, para que tú seas purificado, para que tus pecados, aquello que te tiene roto, sea totalmente restaurado. Pero para ello, Él tuvo que pagar. No fue gratis. Cada sanidad, cada restauración, cada salvación implicó sufrimiento para Él. El Espíritu Santo sufre al ver inundaciones, sufre al ver a gente destrozada, sufre al ver a gente dolida, con sequías, con muertes, con enfermedades, con los hospitales llenos de personas afligidas. Estaba yo viendo una serie sobre lo que sucedió después de Katrina, allá en Luisiana, y cómo Nueva Orleans y muchos otros lugares fueron afectados, sin importar la clase de vida que llevaban muchas de las personas y sin importar los saqueos y el toque de queda y muchas cosas que pasaron. Yo me imaginaba a Dios su dolor al ver a niños, al ver a bebés, al ver a personas impedidas de una atención médica, porque los hospitales no se daban abasto. No se daban abasto para atender a tanta persona damnificada. Los guardias de un hospital se tuvieron que poner en la entrada porque personas querían entrar al hospital y decían, ya no podemos recibir a nadie más. Eso le parte el corazón a Dios. Si te parte el corazón a ti, si le parte el corazón a los doctores, a las enfermeras, a Dios le parte el corazón. Y Él tuvo que pagar un precio muy alto, su propia vida, para hacer una recreación posible. Una humanidad rota, una humanidad afectada, volverla a ser nueva. Vean lo que dice Isaías capítulo 35, que es un pasaje mesiánico, es un pasaje que nos habla de la venida del Mesías. Vean lo que dice, por ejemplo, bueno, desde los primeros versículos de Isaías 35, en la Nueva Traducción Viviente dice, hasta el lugar desolado y desierto estarán contentos en esos días.
la tierra que fue maldecida por el pecado va a ser recreada. La tierra baldía se alegrará y florecerá el azafrán de primavera. Versículo 2, Isaías 35. Así es, habrá abundancia de flores, de cantos y de alegría. Los desiertos se pondrán tan verdes como los montes del Líbano, tan bellos como el monte Carmelo o la llanura de Sarón. Allí el Señor manifestará su gloria y el esplendor de nuestro Dios. Con esta noticia fortalezcan a los que tienen cansadas las manos y animen a los que tienen débiles las rodillas. Digan, versículo 4, a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene. Está hablando del Mesías. Su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarlos. Versículo 5, muy importante. Y cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un ciervo y los que no pueden hablar, dice, cantarán con alegría. Brotarán manantiales en el desierto y corrientes regarán la tierra baldía. ¿Qué va a ser el Mesías? Va a ser una nueva creación. Va a recrear todas las cosas, pero repito, pero para hacer eso, Él tuvo que pagar un precio muy alto. Esto nos lleva al tercer pensamiento. La nueva comunicación con el Señor. Versículo 35 y 36. Vean lo interesante de esto. Dice el versículo 35, al instante, después de que el Señor dijo, Efatá, ábranse, al instante el hombre pudo oír perfectamente bien y se le desató la lengua, de modo que hablaba con total claridad. ¡Wow! Fue recreado, hubo una nueva comunicación con Él. Ya no le daba vergüenza, ya no le daba pena hablar, porque hablaba con toda claridad. Jesús le dijo a la multitud que no lo contaran a nadie, pero cuanto más les pedía que no lo hicieran, tanto más hacían correr la voz. La nueva comunicación con el Señor. Ahora, Marcos, en varios milagros que menciona, no sé si ustedes les ha llamado la atención las palabras de Jesús. No se lo digan a nadie. No se lo digan a nadie. Y parece que mientras Él decía, no se lo cuente, ellos iban y lo contaban, ¿sí? Al único que le dijo, dile a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, dice que fue al endemoniado, que fue liberado. Dice que no nada más a los suyos, sino que en todo Decápolis, este ex endemoniado habló de las maravillas de Jesús. Ahora, ¿por qué diría Jesús eso? Hay varias respuestas. Una de las respuestas es de que Jesús quería que no lo catalogaran o no lo encasillaran con un milagrero nada más. En otras palabras, que la gente lo buscara nada más por milagrero. Es triste que la fama de una persona nada más sea por lo que él me puede hacer. Jesús quería que lo amaran y creyeran en Él, en su persona. No en lo que Él hacía, sino en su persona. Esa podría ser una respuesta. Otra respuesta es que mientras más fama Él tenía, más difícil era que Él se presentara en un lugar y pudiera hablar, porque inmediatamente después la gente lo rodeaba.
y la gente lo interrumpía sus predicaciones, interrumpía sus enseñanzas diciendo, sánanos, y le llevaban un sinnúmero de enfermos. Así que imagínate, desde la mañana hasta la noche, Jesús sanando personas. Pero una tercera razón que a mí me impactó y temblé cuando medité en esta tercera respuesta o posible respuesta, es de que todos los milagros de Jesús adquieren un sentido más claro después de su muerte y resurrección. Mucha gente hasta su muerte no entendió por qué él moría, no entendió por qué el Mesías, Dios mismo, moría como un criminal. Y dice que muchas cosas sobre Jesús, inclusive la transfiguración, que le dice a sus discípulos, no lo cuenten esto hasta que yo haya resucitado de los muertos, es que cobraron un sentido. Muchas cosas ni sus mismos discípulos le entendían. Cuando el Señor hacía los milagros, él decía, wow, ¿por qué hizo esto? ¿Y por qué lo hizo así? ¿Y por qué metió los dedos? Gracias a Dios, ninguno de sus discípulos dijo, para ayudar a un sordo hay que agarrar los dedos y meterle y hay que escupir y todos. No, era algo gráfico para despertar la fe de ese hombre que estaba roto en ese aspecto. Así que con la nueva comunicación que tenemos con el Señor, uno, podemos oír claramente. A mí antes este libro no me atraía para nada, la Biblia. No me atraía. Es más, algo peor, la abría y no la entendía. Todavía no le entiendo a muchas cosas, pero ahorita me fascina abrirlo y me fascina leerlo. A lo mejor va a haber algún momento en que se nos prohíba leerla, como en otros países se prohíbe. Pero Dios nos ha dado la capacidad para escuchar su voz. Si antes no la oíamos, ahora tenemos la capacidad para oír su voz. Pero también, ahora tú y yo tenemos la capacidad para poder hablar claramente con el Señor. Este hombre empezó a hablar claramente y yo creo que hasta le han de haber dicho, ya párale, estás hablando ya mucho. No sé si me llama mucho la atención que Irene le decía a Dani cuando estaba chiquillo, 5 minutos de silencio, ya después cuéntame todo lo que quieras, porque Daniel desde chiquillo habla y habla y habla y habla y habla, y de repente escuchar a su mamá decir, silencio 5 minutos y después me hablas. Yo pienso que él decía, ok, hasta decía, 3 minutos, ¿ya? No, todavía no, espérate. Ya, 5 minutos, ¿ya? Sí, y se soltaba hablando. Qué maravilloso sería que con nuestro Dios dijéramos, Señor, tengo tantas cosas que platicarte, tengo tantas cosas que decirte. Y lo maravilloso es que tú, Señor, tú me entiendes claramente. Aunque hable con Chihuahua y con ciertas, tú me entiendes, Señor. Aunque hable a veces mezclado, tú me entiendes. Como me dijo Joel, preocúpate que Dios te oiga. A lo mejor yo no te voy a entender todo lo que digas, pero Dios sí. Dios sí. Él dijo, suéltate. Sé abierto, sé suelto. Y con su muerte y resurrección, Él abrió un amplio camino para que tú y yo, con toda confianza, dice, nos acerquemos al trono de su gracia.
sin sacar cita. No tienes que sacar cita, a veces con funcionarios, todo es de cita, con un doctor es de cita, con cualquier cosa es de cita, para renovar descuentos, para renovar ayuda financiera, para renovar cualquier cosa es con cita. Y Dios dice, no necesitas cita conmigo. Jesucristo ha abierto un amplio panorama y yo pienso, creo que sí. Creo que el Señor dijo, muchas de las cosas que hago, la vas a entender mejor cuando yo muera en la cruz y yo resucite. Muchas cosas, por eso lo dijo, por eso pasó esto otro. Y por eso ahorita estamos hablando de este milagro relacionado con la oración. Nunca yo había hablado de este milagro relacionándolo con la oración. Dije, pues es cierto, el Señor desató lo roto en mí para que yo ahora tenga una comunicación nueva con Él y no me aburra y no le vea yo un sinsentido, sino que el Señor es bueno y hace las cosas nuevas. Concluyo también pensando en el versículo 37. Vean lo que dice. Toda la gente de por ahí, ¿verdad? Quedaron completamente asombrados y decían una y otra vez, todo lo que Él hace es maravilloso. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Entonces, todo lo que Él hace es maravilloso. Lo está ligando con Isaías 35. Hasta hace oír a los sordos. Se está cumpliendo la profecía. Y da la capacidad de hablar al que no puede hacerlo. No tenemos excusa. No tenemos excusa de que no sé hablar, no tenemos excusa de que Dios no me va a oír, no tenemos excusa de que no entiendo, no tenemos excusa de que no somos dignos, no tenemos excusa de cualquier cosa que le pongamos a nuestra vida falta de oración. Él dice, quiero que hables conmigo, porque yo he restaurado. Dice, Jesús es el Dios Mesías, cuya misión a través de su muerte y resurrección es hacer una nueva creación. Nos invita a que proclamemos su grandeza, más por lo que Él es que por lo que Él hace. La gente, aunque no reciba ella en persona un milagro de Dios, debe de creer en Él. Me decía mi hijo cuando su esposo estaba en el hospital, Señor, haz un milagro en mi esposa. Y después Dios mismo le habló y diciendo, yo soy el milagro. Yo al salvarte, al salvar a tu esposa, al salvar a tu niña, a tu bebé, yo soy el milagro. La salvación es un milagro mío. Y es el más grande milagro que yo puedo dar, que yo puedo hacer. Así que oremos venciendo todo lo roto que ha ocasionado el pecado, sabiendo que Él es Dios y sabiendo que Él es obrador de maravillas. Vamos a orar. Y yo anhelo, hermanos, que estos milagros y que estos mensajes nos ayuden a enriquecer nuestra vida de oración, sabiendo que Él es generoso para responder. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias por la vida de este hombre que es una ilustración de nuestro problema, de nuestra condición triste y desesperante. Gracias, bendito Señor, porque tú viniste
no solamente a darnos buenas enseñanzas, sino que viniste a morir en la cruz y a resucitar al tercer día, para hacer de nosotros una nueva creación, para que dejemos de estar rotos y seamos una nueva persona. Gracias, Señor, porque si antes estábamos sordos a tu voz, ahora la podemos oír y disfrutar. Y si antes estábamos mudos o teníamos dificultad para hablar claramente contigo, ahora tú lo has hecho todo posible a través de Jesucristo. Gracias, Señor, porque aunque esto a nosotros nos salió gratis, a ti te costó tu vida, tu sangre, tu sacrificio, tu muerte, tus sufrimientos. A la mujer se le concedieron las migajas, que son abundantes bendiciones tuyas. A ti se te negó sentarte en la mesa. Señor, nosotros, para que fuéramos libres, tú fuiste preso. Y para que nosotros pudiéramos hablar ahorita, dice tu palabra que tú enmudeciste. Y como oveja fuiste llevado al matadero y no abriste tu boca. Señor, a nosotros se nos dio vida en la muerte y tú en tu vida enfrentaste la muerte. Gracias, Señor, porque ahora entendemos tu gemido, ahora entendemos tu dolor, ahora entendemos que para hacer un mundo nuevo, para hacer vidas nuevas, tú tuviste que pagar un precio muy grande por nosotros. Te alabamos, te bendecimos y seguimos en tus preciosas manos, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias.